Javier Arenas había construido su vida como construía casas, con precisión, dedicación y un compromiso inquebrantable con la excelencia. A los 38 años, era dueño de la empresa de construcción más exitosa en Villacedros, un pintoresco pueblo en el estado de Jalisco, México, empleando a más de 200 personas y completando proyectos en 3 estados cercanos. Sus manos callosas contaban la historia de un hombre que empezó de la nada, trabajando como jornalero hasta convertirse en un contratista millonario. 15 años atrás, se había casado con Ángela Morales, la hermosa hija del exalcalde del pueblo. Ángela, ahora de 35 años, había sido el sueño de Villacedros, rubia, ambiciosa y de una familia con dinero antiguo que se había agotado hacía una generación. El apellido Morales aún tenía peso, pero las cuentas bancarias estaban vacías desde hacía décadas. Su matrimonio parecía perfecto para los de afuera. Ángela interpretaba el rol de esposa de un empresario exitoso a la perfección, organizando eventos de caridad y manteniendo su amplia hacienda en la colina del Arce. Pero Javier notaba los cambios con el paso de los años, la frialdad que se colaba en sus caricias, la forma en que desaparecía por horas sin explicación, las compras caras que no coincidían con ninguna ocasión. Su hijo, Tomás Arenas, tenía 14 años y era la luz de la vida de Javier. El chico había heredado la ética de trabajo de su padre y la inteligencia de su madre, destacando tanto en los estudios como en los deportes. Javier entrenaba al equipo de béisbol de Tomás y pasaban todos los fines de semana trabajando en proyectos en el garaje, una tradición en la que Ángela había dejado de participar hacía mucho tiempo. El embarazo había sido una sorpresa. Después de 14 años de matrimonio y varios abortos espontáneos, asumían que Tomás sería su único hijo. El anuncio de Ángela 6 meses atrás había generado emociones mixtas. Javier estaba emocionado, mientras que Ángela parecía distante y ansiosa. El doctor Eduardo Hernández había sido el médico de la familia Arenas por más de una década. Un hombre de unos 60 años, con sienes grises y ojos amables, había atendido varios partos en Villacedros y era conocido por su trato gentil con los pacientes. Estaba monitoreando de cerca el embarazo de Ángela, dada su historia y edad. Mientras Javier esperaba en la sala de espera de la consulta de Hernández, reflexionaba sobre lo diferente que se sentía este embarazo comparado con el de Tomás. Entonces, ella brillaba, emocionada por cada hito. Esta vez parecía agobiada, a menudo mirando al vacío con una expresión preocupada que atribuía a la ansiedad hormonal. Carlos Lago, socio comercial de Javier y su mejor amigo desde la secundaria, también había notado los cambios. Carlos manejaba el lado financiero de Construcciones Arenas, mientras Javier se ocupaba de las operaciones. Le había mencionado ver a Ángela por el pueblo a horas extrañas, siempre revisando su teléfono con una sonrisa secreta que no llegaba a sus ojos. «Algo no anda bien con ella, carnal», le había dicho Carlos la semana pasada durante su cerveza habitual de viernes. Sara la vio en la cafetería de la calle principal, en una conversación profunda con un tipo que no reconoció. Cuando Sara la saludó, Ángela casi saltó de su asiento. Javier lo había descartado entonces, pero la semilla de la duda había sido plantada. El comportamiento de Ángela se había vuelto cada vez más errático, llegando tarde de sus salidas de compras sin bolsas, tomando llamadas en privado y mostrando poco interés en preparar la llegada del bebé. La mañana de la cita, Ángela había estado inusualmente callada. Apenas tocó su desayuno y parecía nerviosa, revisando su reflejo en cada espejo que pasaban. Cuando Javier sugirió almorzar después de la cita para celebrar al bebé sano, ella solo asintió sin entusiasmo. Ahora, mientras esperaba a que saliera de la sala de examen, Javier intentaba alejar la sensación molesta de que algo estaba terriblemente mal. Había construido su éxito confiando en sus instintos, y cada instinto gritaba que su vida perfectamente construida estaba a punto de derrumbarse. Capítulo 2. La red de engaños. La sala de examen del doctor. Hernández se sentía más pequeña de lo usual mientras Ángela yacía en la camilla,
con su blusa levantada exponiendo su vientre redondeado. El gel se sentía frío contra su piel, pero no tan frío como el miedo que corría por sus venas. Había estado temiendo esta cita por semanas, sabiendo que la tecnología moderna de ultrasonidos revelaría lo que había estado tratando desesperadamente de ocultar. El romance había empezado de manera inocente 8 meses atrás. Marcos Jiménez era un desarrollador inmobiliario de habla suave de Guadalajara, la capital del estado, de 32 años, con cabello oscuro y una sonrisa encantadora que captó la atención de Ángela en un evento de caridad. A diferencia de Javier, que siempre estaba cubierto de polvo de construcción y hablaba de códigos de edificación y sitios de obra, Marcos vestía trajes caros y hablaba de inversiones internacionales y desarrollos de lujo. Ángela se había sentido atrapada en Villacedros por años. Mientras Javier estaba contento construyendo su imperio en su pequeño pueblo, ella siempre había soñado con algo más grande: la vida en la ciudad, círculos sociales sofisticados y el tipo de riqueza que compraba respeto en lugar de ganarlo con manos callosas y trabajo honesto. Marcos la había perseguido implacablemente después de ese primer encuentro. Flores caras llegaban a la casa cuando Javier estaba en el trabajo. Mensajes de texto llenos de poesía y promesas de una vida más allá de los confines de un pueblo mexicano. Había rentado una suite de lujo en el Hotel Gran Vista, a 40 minutos fuera del pueblo, donde se reunían 2 veces por semana para encuentros apasionados que hacían que Ángela se sintiera viva de maneras que había olvidado. El embarazo había sido un accidente, un momento de descuido cuando la pasión superó el sentido común. Para cuando Ángela se dio cuenta, era demasiado tarde para la solución discreta que inicialmente consideró. El tiempo no cuadraba, peligrosamente no cuadraba. Había estado con Marcos 3 semanas antes de la última vez que estuvo íntima con Javier. El doctor Hernández movía la sonda de ultrasonido sobre su vientre, su expresión volviéndose cada vez más preocupada mientras estudiaba el monitor. Ángela no podía ver la pantalla desde su posición, pero observaba su rostro con cuidado, notando cómo sus cejas se fruncían y sus labios se apretaban en una línea delgada. ¿Todo está bien?, preguntó, tratando de mantener su voz firme. El doctor no respondió de inmediato. Estaba calculando fechas en su cabeza, comparando el desarrollo del bebé con el tiempo de concepción que Ángela había proporcionado meses atrás. Las medidas no coincidían, significativamente no coincidían. Este bebé había sido concebido al menos 3 semanas antes de lo que Ángela había afirmado. En sus 40 años de práctica, el doctor Hernández había visto esta situación antes: los silencios incómodos, las esposas nerviosas, los maridos confiados sentados en salas de espera con sonrisas emocionadas. Pero nunca había tenido que lidiar con un caso involucrando a personas que conocía desde hacía décadas, personas cuyas vidas serían destrozadas por lo que el ultrasonido revelaba. Mientras tanto, Javier esperaba en la sala de espera, revisando correos de sitios de obra. Construcciones Arenas estaba en medio de su proyecto más grande hasta ahora, un complejo hotelero de lujo que los establecería como los constructores premier de la región. La ironía no se le escapaba, que estaba construyendo el tipo de establecimiento donde su esposa lo había estado traicionando. Carlos le había mandado un mensaje más temprano sobre un posible inversionista para su próximo gran proyecto, alguien llamado Marcos Jiménez, que había estado preguntando sobre su compañía. Javier tomó nota mental de investigarlo después, siempre interesado en expandir sus relaciones comerciales. Tomás estaba en la escuela, probablemente pensando en la hermanita o hermanito que había estado esperando con ansias. Ya había empezado a convertir el cuarto extra en un nursery, pintando personajes de caricaturas en las paredes con el mismo atención al detalle que aplicaba a todo. Javier sonrió pensando en la emoción de su hijo, sin saber que el mundo del chico estaba a punto de ser destrozado junto con el suyo. El doctor Hernández finalmente dejó la sonda y se volvió hacia Ángela con ojos graves. Señora Arenas, necesitamos discutir el tiempo de este embarazo. Basado en el desarrollo del bebé, la concepción ocurrió aproximadamente hace 26 semanas.
no 23 como calculamos originalmente. El rostro de Ángela palideció. 3 semanas de diferencia que destruirían todo lo que había construido en 15 años de matrimonio. Abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Necesito hablar con su esposo, dijo el doctor Hernández en voz baja. Esta es una conversación que afecta a ambos y él merece saber la verdad. Mientras el doctor salía a buscar a Javier, Ángela cerró los ojos e intentó prepararse para el fin del mundo tal como lo conocía. En algún lugar al otro lado del pueblo, Marcos Jiménez probablemente estaba cerrando otro negocio inmobiliario, ajeno al hecho de que su secreto estaba a punto de destruir múltiples vidas. Y en la sala de espera, el hombre que la había amado y confiado en ella por 15 años estaba a punto de aprender que su vida perfecta había sido construida sobre una base de mentiras. Capítulo 3. La revelación. Las manos del doctor. Hernández temblaban ligeramente mientras se acercaba a la sala de espera. En 4 décadas de práctica médica, había entregado noticias difíciles innumerables veces, pero nunca las apuestas se habían sentido tan personales. La familia Arenas había sido paciente suya desde el nacimiento de Tomás, y Javier había construido la ampliación de su clínica apenas 5 años atrás. Esto no era solo sobre ética médica, era sobre ver cómo el mundo de un buen hombre se derrumbaba. Señor Arenas, ¿podría hablar con usted en privado un momento? La voz del doctor. Hernández estaba cuidadosamente controlada, pero Javier notó de inmediato la tensión. Caminaron a su oficina, dejando a Ángela sola en la sala de examen. El doctor Hernández cerró la puerta y le indicó a Javier que se sentara, pero él mismo permaneció de pie, paseando ligeramente mientras reunía sus pensamientos. Javier, lo que estoy a punto de decirle será difícil de oír, pero necesita saber la verdad. Hizo una pausa, mirando al hombre que conocía desde hace años. El ultrasonido muestra que el desarrollo del bebé es inconsistente con el tiempo que su esposa proporcionó. Basado en las medidas, la concepción ocurrió aproximadamente hace 26 semanas, no 23. La frente de Javier se arrugó mientras procesaba la información. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que el niño no pudo haber sido concebido durante el marco de tiempo en que usted y Ángela estuvieron juntos. Según la historia médica de su esposa y nuestras discusiones previas, usted estaba fuera en ese proyecto de construcción en Guadalajara durante la ventana de concepción. El color se drenó del rostro de Javier mientras las implicaciones lo golpeaban como un martillo. El proyecto en Guadalajara había estado allí por 3 semanas en enero, el contrato más grande que Construcciones Arenas había conseguido. Llamaba a Ángela todas las noches, extrañándola terriblemente, ansioso por volver a casa a celebrar su éxito. ¿Está absolutamente seguro? La voz de Javier era apenas un susurro. El doctor Hernández asintió gravemente. He verificado las medidas 3 veces. No hay duda sobre el tiempo. Javier se levantó lentamente, su mente corriendo a través de los últimos 6 meses. El comportamiento extraño de Ángela, las llamadas secretas, la distancia entre ellos, todo tenía sentido ahora. Pensó en Tomás, probablemente sentado en clase de álgebra, emocionado por convertirse en hermano mayor de un niño que ni siquiera era su hermano. ¿Qué hago ahora?, preguntó Javier, más para sí mismo que para el doctor. Eso no me corresponde decirlo, respondió el doctor Hernández. Pero Javier, usted es un buen hombre. Merece algo mejor que esto. Sea lo que sea que decida hacer, necesita protegerse a sí mismo y a Tomás. Mientras caminaban de vuelta a la sala de examen, el consejo del doctor Hernández resonaba en los oídos de Javier. Salga de esta clínica ahora y presente el divorcio. Las palabras habían salido antes de que pudiera detenerlas, habladas desde el corazón de un hombre que había visto a demasiadas buenas personas sufrir por traiciones. Pero Javier Arenas no era un hombre que tomaba decisiones precipitadas. Mientras se acercaban a la puerta, ya estaba calculando, planeando.
Ángela aún yacía en la camilla de examen, mirando al techo con lágrimas en los ojos. Ella sabía. Lo había sabido todo el tiempo. «Muéstreme», dijo Javier al doctor. «Hernández, muéstreme el ultrasonido». El doctor Hernández dudó, pero giró el monitor hacia Javier. Allí, en la pantalla, estaba la prueba innegable. Medidas de desarrollo que correspondían a una fecha de concepción que hacía clara la traición de Ángela. El bebé estaba sano y creciendo normalmente, pero no era suyo. Ángela finalmente lo miró, sus ojos llenos de lágrimas y desesperación. «Javier, ¿puedo explicar?» «No», dijo él en voz baja, su voz cargando una frialdad que ella nunca había oído antes. «No puedes». Estudió el ultrasonido por otro momento, memorizando cada detalle. Luego miró a su esposa, la mujer que había amado y en quien había confiado por 15 años, la madre de su hijo, la persona que acababa de destruir todo lo que creía sobre su vida. «Vamos a casa», dijo Javier, su voz inquietantemente calmada. «Vamos a tener una conversación, y luego me vas a decir exactamente quién es él». El rostro de Ángela se puso blanco. «Javier, por favor». «Doctor Hernández», interrumpió Javier volviéndose hacia el hombre mayor. «Gracias por decirme la verdad. Envíeme copias de todo, el ultrasonido, las medidas, el tiempo, todo». Mientras salían de la clínica, Ángela intentó hablar repetidamente, pero Javier permaneció en silencio. Su mente ya no estaba enfocada en la traición en sí. Ya había procesado y aceptado esa realidad. En cambio, pensaba en el futuro, en la estabilidad de Tomás, en su negocio, en el hecho de que en algún lugar de Villacedros un hombre andaba por ahí pensando que se había salido con la suya al destruir a la familia Arenas. Javier Arenas había construido un imperio a través de planificación cuidadosa y ejecución metódica. Aprendió temprano en la vida que la clave del éxito no era solo trabajar duro, era trabajar inteligente. Mientras conducían a casa en silencio, con Ángela llorando suavemente en el asiento del pasajero, Javier ya estaba formulando un plan que aseguraría que la justicia se sirviera de maneras que el sistema legal nunca podría. Capítulo 4. La paciencia del cazador. Esa noche, Javier se sentó en su oficina en casa, una habitación forrada con premios y fotografías documentando 15 años de éxito empresarial y recuerdos familiares que ahora se sentían como mentiras elaboradas. Ángela se había retirado a su dormitorio, alegando un dolor de cabeza, mientras Tomás trabajaba en su tarea en su habitación, felizmente ajeno a que su mundo se había salido de su eje. Javier abrió su laptop y comenzó lo que hacía mejor: investigación metódica y planificación. Su primera búsqueda fue por Marcos Jiménez, y no tomó mucho tiempo encontrar información sobre el nuevo depredador de Villacedros. El grupo de desarrollo Jiménez tenía un sitio web elegante mostrando propiedades de lujo a lo largo del estado, con Marcos destacado prominentemente como el carismático CEO que trae sueños a la vida a través de desarrollos inmobiliarios visionarios. El hombre era guapo de una manera pulida que Javier encontró inmediatamente repulsiva. Todos dientes blancos y trajes caros. El tipo de persona que nunca había trabajado un día honesto en su vida. El perfil de LinkedIn de Marcos lo mostraba asistiendo al mismo evento de caridad donde probablemente conoció a Ángela, y su presencia en redes sociales revelaba a un hombre que prosperaba con atención y lujo. Cavando más profundo, Javier descubrió que Marcos estaba casado con una mujer llamada Samantha Jiménez, una abogada prominente en Guadalajara. Tenían gemelas de 10 años y vivían en una casa de $1 millón en el barrio más exclusivo de la ciudad. La ironía no se le escapaba a Javier. Este hombre estaba destruyendo múltiples familias simultáneamente. Durante la siguiente semana, Javier mantuvo su rutina normal mientras secretamente reunía inteligencia. Le dijo a Carlos que Ángela tenía complicaciones en el embarazo que requerían reposo, lo que explicaba su ausencia de eventos sociales y su propio comportamiento distraído. Carlos, siempre leal, manejó responsabilidades extra sin preguntas.
Javier contrató a un investigador privado llamado Pablo Hidalgo, un exdetective de policía que se especializaba en casos de infidelidad. Pablo era discreto y exhaustivo, exactamente lo que Javier necesitaba. En 3 días, Pablo había documentado las reuniones semanales de Ángela y Marcos en el Hotel Gran Vista, completas con fotografías y marcas de tiempo que pintaban un cuadro de engaño calculado. La evidencia era condenatoria. Ángela había estado usando dinero de su cuenta conjunta para pagar la habitación del hotel. Le decía a Javier que iba de compras o a visitar a su hermana Muriel en el pueblo vecino, pero en realidad estaba a 40 minutos de distancia, en una suite de lujo, jugando a la casita con un hombre que mentía a su propia familia tan a fondo. Pero Javier quería más que solo evidencia del romance. Quería entender el alcance completo de la traición y asegurar que su respuesta fuera comprensiva y permanente. A través de la investigación de Pablo, aprendió que Marcos planeaba dejar a su esposa y mudarse con Ángela a Guadalajara, donde empezarían de nuevo con su hijo y el acuerdo de divorcio de Ángela. El plan revelaba la traición completa de Ángela. No solo había sido infiel, había estado planeando destruir su familia y tomar la mitad de todo lo que Javier había construido para financiar su nueva vida con el hijo de otro hombre. La profundidad del engaño era asombrosa. Tomás permanecía ajeno, planeando emocionado por su nuevo hermano y trabajando en el nursery. Ver el entusiasmo inocente de su hijo era tortura para Javier, pero también fortalecía su resolución. Tomás merecía algo mejor que una madre que podía mentir tan a fondo y un padrastro que era igualmente deshonesto. Durante esta semana de investigación, Ángela se volvió cada vez más nerviosa. Podía sentir la distancia emocional de Javier, pero parecía creer que podía mantener la farsa. Incluso tuvo la audacia de preguntarle sobre colores de pintura para el nursery, interpretando el rol de esposa devota, mientras continuaba reuniéndose con Marcos 2 veces por semana. El respeto de Javier por su esposa se evaporó completamente mientras la observaba realizar esta elaborada decepción. La mujer que había amado se revelaba como una manipuladora hábil que podía mirarlo a los ojos y mentir sin dudar. Era un lado de Ángela que nunca había visto y lo disgustaba más que el romance en sí. El viernes por la noche, exactamente una semana después de la revelación del ultrasonido, Javier tomó su decisión. No confrontaría a Ángela aún. Eso solo los forzaría a ser más cuidadosos o huir. En cambio, ejecutaría un plan que expondría su traición públicamente, mientras aseguraba que enfrentaran consecuencias mucho más allá de un simple acuerdo de divorcio. Mientras se sentaba en su oficina, revisando el último informe de Pablo, Javier sintió algo que no había experimentado desde que construyó su primera casa: la satisfacción de un proyecto perfectamente planeado a punto de fructificar. Ángela y Marcos habían cometido el error de subestimar a un hombre que había construido un imperio a través de paciencia, inteligencia y determinación inquebrantable. Estaban a punto de aprender que Javier Arenas no era el simple contratista de pueblo que asumían. Era un hombre con recursos, conexiones y, lo más importante, el enfoque ruthless para asegurar que aquellos que lo traicionaran lo lamentaran por el resto de sus vidas. La temporada de caza estaba a punto de comenzar y Javier Arenas nunca había fallado a su objetivo. Capítulo 5. La trampa. 2 semanas después de la revelación del ultrasonido, Javier estaba listo para tender su trampa. Había pasado cada momento planeando meticulosamente, usando la misma atención al detalle que había hecho de Construcciones Arenas, la compañía de construcción más exitosa de la región, pero esta vez, en lugar de crear algo, preparaba la destrucción sistemática de las vidas de aquellos que lo traicionaron. La clave del plan de Javier era la información que Pablo Hidalgo había descubierto sobre las prácticas empresariales de Marcos. El grupo de desarrollo Jiménez estaba altamente apalancado, con varios proyectos dependiendo de la confianza continua de los inversionistas y, más importante,
Marcos había estado cortando esquinas en regulaciones ambientales y estándares de seguridad, violaciones que podrían resultar en cargos criminales si se documentaban y reportaban adecuadamente. El primer movimiento de Javier fue estratégico y aparentemente inocente. Arregló una reunión de negocios con Marcos bajo el pretexto de discutir una posible asociación. La reputación de Construcciones Arenas en la región los hacía un socio atractivo para cualquier desarrollador, y Marcos aceptó ansiosamente reunirse. Se encontraron en el Club Campestre de Villacedros, un lugar donde Javier tenía considerable influencia como miembro fundador. Marcos llegó en su BMW, vestido con un traje caro que probablemente costaba más de lo que la mayoría ganaba en un mes. El hombre exudaba arrogancia, claramente creyendo que estaba a punto de cerrar un trato lucrativo con un simple contratista de pueblo. «Javier, he oído cosas increíbles sobre tu compañía», dijo Marcos, extendiendo su mano con una sonrisa practicada. «Creo que podríamos hacer grandes cosas juntos». Javier le dio la mano, notando la palma suave que nunca había sostenido un martillo ni ganado un callo honesto. «Siempre estoy interesado en trabajar con desarrolladores ambiciosos. Cuéntame sobre tus proyectos actuales». Durante el almuerzo, Marcos describió entusiastamente sus diversos desarrollos, revelando inadvertidamente detalles sobre medidas de reducción de costos y atajos regulatorios que Javier catalogó mentalmente. El hombre estaba tan confiado en su propia astucia que esencialmente confesó numerosas violaciones sin darse cuenta. «He encontrado que a veces hay que ser creativo con las regulaciones», dijo Marcos con un guiño conspirador. «Los estudios de impacto ambiental pueden interpretarse de manera flexible si conoces a la gente correcta». Javier asintió pensativamente, grabando secretamente la conversación en su teléfono. «Eso es muy interesante. Me encantaría ver algunos de tus sitios en persona». Arreglaron que Javier visitara 3 de los proyectos actuales de Marcos durante la semana siguiente. Lo que Marcos no sabía era que Javier estaba documentando todo: violaciones de seguridad, daños ambientales, incumplimientos de códigos y evidencia de sobornos. Cada visita al sitio proporcionaba más munición para la eventual destrucción legal del grupo de desarrollo Jiménez. Mientras tanto, el comportamiento de Ángela se volvía cada vez más errático. Había faltado a su cita con el doctor Hernández la semana anterior, alegando que no se sentía bien. En realidad, estaba en pánico por la discrepancia en el tiempo y había estado investigando formas de explicarla. Incluso consideró alegar que el bebé era prematuro, pero las medidas del ultrasonido lo hacían imposible. Su romance con Marcos continuaba, pero sus reuniones ahora estaban llenas de ansiedad en lugar de pasión. Ángela sentía que Javier sabía algo, aunque no podía pinpointar exactamente qué había cambiado. Marcos descartaba sus preocupaciones, confiado en que su encanto y la naturaleza confiada de su esposo los protegerían. Durante este tiempo, Javier también comenzó a asegurar sus activos. Trabajando con su abogado, Javier Duarte, reestructuró Construcciones Arenas para proteger la compañía de cualquier posible acuerdo de divorcio. Javier Duarte era un viejo amigo que había ayudado a Javier a construir su imperio empresarial y no hizo preguntas cuando Javier pidió estrategias agresivas de protección de activos. «Javier, si estás preocupado por cuestiones de responsabilidad, podemos crear una estructura corporativa más compleja», sugirió Duarte durante una de sus reuniones. «Hazlo», respondió Javier. «Quiero todo protegido. La casa, el negocio, el fondo universitario de Tomás. Todo». Tomás seguía siendo un punto brillante en el mundo cada vez más oscuro de Javier. El chico continuaba trabajando en el nursery, pintando personajes de caricaturas con la misma precisión que su padre aplicaba a los proyectos de construcción. Ver la emoción inocente de su hijo era tanto desgarradora como motivadora para Javier. Tomás merecía protección del caos que estaba a punto de erupcionar. El jueves por la noche, Pablo Hidalgo entregó la pieza final de evidencia que Javier necesitaba. A través de vigilancia cuidadosa y recolección estratégica de información,
Pablo había descubierto que Marcos planeaba dejar a su esposa Samantha en el próximo mes. El plan era que Ángela presentara el divorcio inmediatamente después, alegando diferencias irreconciliables, y luego se mudara a Guadalajara con el bebé una vez nacido. «Tienen todo planeado», reportó Pablo. «Marcos ya puso un depósito en un penthouse en el centro. Ángela ha estado investigando abogados de divorcio que se especializan en casos de altos activos. Piensan que van a salir con la mitad de todo lo que has construido». Javier sonrió fríamente mientras revisaba las fotos de vigilancia mostrando a Ángela y Marcos en el Hotel Gran Vista esa semana. Están a punto de aprender que algunos planes no sobreviven al contacto con la realidad. Esa noche, mientras Ángela dormía a su lado, Javier finalizó su estrategia. Revelaría su conocimiento del romance de una manera que maximizaría el daño a ambos traidores mientras protegía a sí mismo y a Tomás. El tiempo sería crucial. Necesitaba coordinar múltiples partes móviles para asegurar que ni Ángela ni Marcos pudieran escapar de las consecuencias de sus acciones. La fase 1 había sido recolección de inteligencia. La fase 2 había sido colección de evidencia y protección de activos. La fase 3, que comenzaría el lunes siguiente, era guerra total, y Javier Arenas nunca había perdido una guerra que eligiera pelear. Capítulo 6. El ajuste de cuentas. El lunes por la mañana llegó con un calor inusual para octubre, como si el universo mismo conspirara para hacer de este un día perfecto para la destrucción. Javier se despertó antes del amanecer, como lo había hecho cada mañana durante las últimas 3 semanas, pero hoy se sentía diferente. Hoy la fase de planificación terminaba y comenzaba la de ejecución. A las 7 de la mañana, mientras Ángela aún dormía y Tomás se preparaba para la escuela, Javier hizo su primera llamada. Contactó a la Secretaría de Medio Ambiente del Estado y reportó las violaciones que había documentado en los sitios de construcción de Marcos. La evidencia era comprensiva: fotografías, conversaciones grabadas y documentación de vertidos ilegales y violaciones de seguridad que ponían en riesgo tanto a trabajadores como al público. Su segunda llamada fue a la Hacienda Pública. Marcos había estado alardeando de estrategias fiscales que cruzaban la línea hacia el fraude, y Javier había documentado cada detalle con cuidado. La Hacienda tomaba tales reportes seriamente, especialmente cuando venían acompañados de evidencia sustancial. La tercera llamada fue a Samantha Jiménez, la esposa desprevenida de Marcos. Javier había debatido esta decisión, pero finalmente decidió que ella merecía saber la verdad sobre la doble vida de su esposo. «Señora Jiménez, mi nombre es Javier Arenas. Tengo información sobre su esposo que necesita saber. ¿Podríamos reunirnos para un café esta mañana?» La voz de Samantha era cautelosa pero curiosa. «No estoy segura de qué se trata esto, señor Arenas. Su esposo está teniendo un romance con mi esposa y están planeando dejar a sus familias. Tengo documentación extensa y pensé que debería verla antes de tomar decisiones sobre su futuro». El silencio al otro lado duró casi 30 segundos antes de que Samantha hablara de nuevo. «¿Qué tipo de documentación?» Arreglaron reunirse en una cafetería cerca de la oficina legal de Samantha. Javier llevó copias de todo: fotos de vigilancia, recibos de hotel, mensajes de texto que Pablo había obtenido por varios medios y el ultrasonido que probaba que Ángela llevaba el hijo de Marcos. Samantha Jiménez era una mujer impresionante, inteligente, compuesta y claramente devastada por la evidencia, pero determinada a manejar la situación profesionalmente. Como abogada de familia, entendió las implicaciones de inmediato. «Esto es comprensivo», dijo, revisando los documentos. «Esencialmente has construido un caso hermético contra ambos». «Esa era la intención», respondió Javier. «Tu esposo ha estado planeando dejarte por mi esposa. Piensan que van a tomar la mitad de todo lo que he construido para financiar su nueva vida juntos». Los ojos de Samantha se endurecieron. «No si yo presento primero. Marcos no sabe que he estado documentando su comportamiento sospechoso por meses, combinado con tu evidencia.
Pasaron la siguiente hora coordinando sus estrategias. Samantha presentaría el divorcio esa tarde, buscando custodia completa de sus hijas y solicitando contabilidad forense de todos los tratos empresariales de Marcos. Sus conexiones legales asegurarían que el proceso se moviera rápido y agresivamente. Mientras tanto, Ángela estaba en la oficina del doctor Hernández para una cita reprogramada que no podía evitar más. El doctor había insistido en verla después de que faltara a la visita de la semana anterior. Se sentó nerviosamente en la sala de espera, ajena a que su mundo ya estaba comenzando a colapsar a su alrededor. Al mediodía, Javier regresó a casa para encontrar a Ángela en la cocina, preparando el almuerzo con energía nerviosa. Levantó la vista cuando entró, intentando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Cómo fue tu mañana?», preguntó, su voz artificialmente alegre. «Productiva», respondió Javier, poniendo su maletín en la encimera. «Necesitamos hablar». Algo en su tono hizo que Ángela se congelara. Había estado temiendo esta conversación por semanas, pero esperaba poder mantener la farsa hasta que naciera el bebé y pudiera ejecutar su plan de escape con Marcos. «¿Sobre qué?», preguntó, aunque ya sabía. Javier abrió su maletín y sacó una carpeta manila. Esparció su contenido sobre la mesa de la cocina: fotos de vigilancia, recibos de hotel, imágenes de ultrasonido y evidencia documentada del romance de Ángela. La evidencia era abrumadora e innegable. El rostro de Ángela se puso blanco mientras miraba las fotografías de ella y Marcos en el Hotel Gran Vista. «Javier, ¿puedo explicar?» «No», dijo él en voz baja. «No puedes, porque no hay explicación que justifique lo que le has hecho a nuestra familia». Se sentó frente a ella, su voz permaneciendo calmada y controlada. «Sé sobre Marcos Jiménez. Sé sobre sus reuniones semanales en el Hotel Gran Vista. Sé que el bebé que llevas es suyo, no mío. Y sé sobre su plan de divorciarme y mudarse a Guadalajara con mi dinero». Ángela comenzó a llorar, pero Javier no sintió simpatía. La mujer sentada frente a él era una extraña que había destruido sistemáticamente 15 años de matrimonio y confianza. «También sé», continuó, «que han estado planeando esto por meses. Los recibos del hotel datan de enero, cuando yo estaba en Guadalajara, cerrando el trato más grande de mi carrera. Mientras yo trabajaba 18 horas al día para asegurar nuestro futuro, tú planeabas destruirlo». «Javier, por favor», sollozó Ángela. «No es lo que piensas». «Es exactamente lo que pienso», respondió. «Pero aquí está lo que no sabes. Desde esta mañana, Marcos Jiménez enfrenta cargos federales por violaciones ambientales, investigaciones de fraude por la Hacienda y una presentación de divorcio de su esposa, quien ahora tiene toda la evidencia de su romance. Su negocio será destruido, sus activos congelados y su reputación arruinada». El llanto de Ángela se detuvo mientras las implicaciones la golpeaban. «¿Qué hiciste?» «Protegí a mi familia y aseguré que las personas que nos traicionaron enfrentaran consecuencias apropiadas», dijo Javier. «Marcos no va a cuidar de ti ni de tu bebé. Será afortunado si no termina en prisión federal». Como si fuera una señal, el teléfono de Ángela vibró con un mensaje de Marcos. «Emergencia. Necesito hablar inmediatamente. Todo se está cayendo a pedazos». Javier observó a su esposa leer el mensaje, viendo el momento exacto en que se dio cuenta de que su ruta de escape, cuidadosamente planeada, había sido completamente eliminada. El hombre por quien había traicionado a su familia estaba a punto de convertirse en una carga en lugar de una salvación. «Empaca tus cosas», dijo Javier levantándose. «Tienes hasta que Tomás llegue de la escuela para salir de esta casa. Después de eso, toda comunicación va a través de abogados». Ángela lo miró con ojos desesperados. «¿Qué pasa con el bebé? ¿Qué pasa con nuestra familia?» «Esta ya no es nuestra familia», respondió Javier. «Y ese no es mi hijo. Hiciste tus elecciones, Ángela. Ahora tienes que vivir con las consecuencias». Mientras caminaba hacia su oficina para hacer otra ronda de llamadas,
Javier sintió algo que no había experimentado en meses: paz. La planificación había terminado, la verdad había sido revelada y la justicia se estaba sirviendo. La fase 3 había comenzado y procedía exactamente como lo había diseñado. Capítulo 7. El efecto dominó. Dentro de 24 horas de la revelación de Javier, las mentiras cuidadosamente construidas que habían sostenido el romance de Ángela y Marcos se derrumbaron como una casa construida sobre una base de arena. La velocidad y exhaustividad del colapso excedió incluso las expectativas de Javier, probando que las personas deshonestas raramente limitan su engaño a solo un área de sus vidas. Marcos Jiménez recibió el primer golpe el martes por la mañana, cuando agentes federales llegaron a su oficina con órdenes de búsqueda relacionadas con las violaciones ambientales que Javier había reportado. Los agentes incautaron computadoras, archivos y registros financieros datando 3 años atrás. Para el mediodía, la historia había salido en el Diario de Negocios de Guadalajara, con titulares leyendo: "Desarrollador enfrenta cargos federales ambientales". El segundo golpe vino esa tarde cuando Samantha Jiménez presentó el divorcio, acompañado de una moción para congelación de activos de emergencia. Basado en evidencia de infidelidad matrimonial e irregularidades financieras, su presentación incluía la evidencia de vigilancia de Javier y documentación adicional que ella había reunido independientemente, pintando un cuadro de un hombre que había engañado sistemáticamente tanto a su familia como a sus socios comerciales. Ángela, mientras tanto, había pasado la noche del lunes en un hotel, llamando a Marcos repetidamente mientras veía su plan perfecto desintegrarse. Cuando finalmente lo alcanzó el martes por la noche, el hombre que le había prometido una vida de lujo y sofisticación apenas se mantenía unido. «Todo está arruinado», dijo Marcos, su voz careciendo de su confianza usual. «Los federales incautaron todo. Samantha ha congelado todas nuestras cuentas. Mis inversionistas se están retirando. No sé cómo pasó esto tan rápido». «Javier pasó», respondió Ángela amargamente. «Lo sabía todo. Ha estado planeando esto por semanas». «¿Qué quieres decir con que lo sabía todo?». Ángela explicó la revelación del ultrasonido y la investigación metódica de Javier. Mientras hablaba, Marcos se dio cuenta del alcance de la trampa que les habían tendido. El simple contratista que había descartado como un blanco fácil había orquestado su destrucción con una precisión que impresionaría a un estratega militar. «Necesitamos resolver esto», dijo Marcos, pero su voz carecía de convicción. «Tal vez podamos». «No hay un nosotros más», interrumpió Ángela. «Estás a punto de perder todo, y estoy embarazada de tu hijo. ¿Cómo exactamente vas a cuidarnos ahora?». La conversación terminó con Marcos colgando, dejando a Ángela sola en una habitación de hotel, rodeada por los escombros de sus elecciones. El hombre por quien traicionó a su familia se reveló ser exactamente lo opuesto a lo que Javier siempre había sido. Donde Javier era confiable, Marcos era débil. Donde Javier era principista, Marcos era egoísta. Donde Javier luchaba por su familia, Marcos abandonaba sus responsabilidades al primer signo de problemas. El miércoles trajo noticias más devastadoras para ambos traidores. La Hacienda anunció una auditoría completa del Grupo de Desarrollo Jiménez, con posibles cargos criminales pendientes. 3 inversionistas mayores se retiraron de los proyectos de Marcos. Citando preocupaciones de reputación, su abogado empresarial le informó que la compañía probablemente sería forzada a la quiebra en 60 días. Para Ángela, la realidad de su situación se volvió cada vez más clara. Su hermana Muriel se negó a dejarla quedarse en su casa. Disgustada por la traición de Ángela a Javier y Tomás, sus padres, la una vez orgullosa familia Morales, estaban mortificados por el escándalo y ofrecían solo desaprobación fría en lugar de apoyo. Carlos Lago, mientras tanto, probó su lealtad a Javier, asegurando que la palabra del romance de Ángela se esparciera por la comunidad empresarial unida de Villa Cedros con precisión quirúrgica. Para el miércoles por la noche, todos los que importaban sabían exactamente qué había pasado y dónde yacía la culpa. La opinión pública era abrumadoramente suportiva de Javier
y contemptuosa de la traición de Ángela. Tomás manejó la noticia con la misma madurez que aplicaba a todo lo demás, aunque Javier podía ver el dolor en los ojos de su hijo. ¿Mamá va a volver a casa alguna vez?, preguntó el chico el miércoles por la noche, mientras trabajaban en un nuevo proyecto en el garaje, construyendo un estante para libros para la habitación de Tomás en lugar de las decoraciones del nursery que había removido él mismo. No, respondió Javier honestamente, pero vamos a estar bien. Siempre hemos sido un buen equipo y eso no va a cambiar. Lo siento por el bebé, dijo Tomás en voz baja. Estaba muy emocionado por ser hermano mayor. Javier dejó sus herramientas y miró a su hijo, la única parte de su matrimonio que había sido genuina y valiosa. Vas a ser un gran hermano mayor algún día, cuando sea el momento correcto. Esto no es sobre ti, Tomás. No hiciste nada malo. El jueves trajo el dominó final en la campaña orquestada con cuidado de Javier. Pablo Hidalgo entregó evidencia de que Marcos había estado malversando fondos de su propia compañía para financiar su romance con Ángela, la suite cara del hotel, los regalos, incluso las compras extravagantes de Ángela habían sido pagadas con dinero robado de inversionistas y socios comerciales. La evidencia de malversación fue el clavo final en el ataúd profesional de Marcos. Dentro de horas de su entrega a investigadores federales, se emitieron órdenes de arresto. Fue recogido el jueves por la noche en su oficina, llevado en esposas mientras cámaras de noticias locales capturaban cada momento de su humillación. Ángela vio el arresto en las noticias locales desde su habitación de hotel, su mano descansando en su vientre creciente mientras se daba cuenta del alcance completo de lo que sus elecciones le habían costado. El hombre por quien traicionó a su familia no era solo infiel y débil, era un criminal que la había usado como cómplice involuntaria en sus esquemas. El viernes por la noche, exactamente una semana después de que Javier confrontara a Ángela con la evidencia de su traición, se sentó en su oficina revisando los resultados de su campaña. Marcos Jiménez estaba en custodia federal enfrentando cargos que probablemente resultarían en una década en prisión. Su negocio estaba en quiebra, sus activos incautados y su reputación destruida más allá de reparación. Ángela estaba sola, embarazada y enfrentando un acuerdo de divorcio que la dejaría con activos mínimos, gracias al acuerdo prenupcial que había olvidado y la cláusula de adulterio que anulaba la mayoría de sus protecciones financieras. Su familia la había desheredado, sus amigos la habían abandonado, y el hombre por quien traicionó a su familia se dirigía a prisión. Mientras Javier cerraba los archivos en su escritorio, sintió la satisfacción de un trabajo completado exitosamente. La planificación había sido meticulosa, la ejecución impecable y los resultados comprensivos. Las personas que lo habían traicionado enfrentaban consecuencias proporcionales a sus acciones, mientras él y Tomás eran libres de reconstruir sus vidas sobre una base de verdad en lugar de mentiras. La fase 3 estaba completa. Era tiempo de comenzar la fase 4, construyendo algo mejor de las cenizas de lo que había sido destruido. Capítulo 8. Los nuevos cimientos. 3 meses habían pasado desde la revelación del ultrasonido que lo cambió todo, y Villacedros se había asentado en una nueva normalidad que reflejaba las consecuencias de las elecciones hechas y la justicia servida. El invierno había llegado temprano, cubriendo el pueblo con nieve que parecía limpiar el aire del escándalo que había dominado las conversaciones locales durante el otoño. Marcos Jiménez estaba cumpliendo una sentencia federal de 7 años por malversación y crímenes ambientales. La prosecución había sido rápida y merciless, con la evidencia proporcionada por Javier formando la espina dorsal de un caso que no dejaba espacio para negociaciones de plea. El hombre que una vez se pavoneaba en trajes caros, ahora vestía naranja de prisión y había envejecido 10 años en 3 meses. Sus gemelas vivían con su madre, quien había reclamado exitosamente la mayoría de sus activos restantes y las había mudado a otro estado para escapar del escándalo. Ángela había dado a luz a una hija en diciembre, una hermosa bebé a la que nombró Cora. El parto había sido difícil,
tanto física como emocionalmente, mientras enfrentaba la maternidad sola en un pequeño apartamento al otro lado del pueblo, apoyada solo por asistencia social y la alimony mínima que el tribunal había otorgado dada su adulterio. La una vez orgullosa hija del alcalde ahora trabajaba medio tiempo en un supermercado, luchando por llegar a fin de mes, mientras cuidaba de un infante cuyo padre estaría en prisión hasta que ella estuviera en edad escolar. La ironía no se perdía en nadie en Villacedros, que Ángela, quien había soñado con escapar a una vida de lujo y sofisticación, en cambio se encontraba atrapada en el tipo de pobreza que siempre había mirado por encima del hombro. Su familia había comenzado lentamente a hablarle de nuevo, pero las relaciones permanecían tensas y condicionales. El apellido Morales, una vez prestigioso en Villacedros, ahora se asociaba con escándalo y pobre juicio. Javier, mientras tanto, había prosperado en maneras que lo sorprendían incluso a él. El divorcio se había finalizado en enero, con Ángela recibiendo mucho menos de lo que esperaba gracias al acuerdo prenupcial y la evidencia de su infidelidad. Construcciones Arenas había conseguido 2 contratos mayores en las secuelas del escándalo, ya que los clientes apreciaban la integridad de Javier y la forma en que había manejado su crisis personal con dignidad. Tomás se había ajustado a su nueva vida con resiliencia remarcable. El chico inicialmente había luchado con ira hacia su madre, pero Javier había trabajado cuidadosamente para ayudar a su hijo a procesar la traición sin dejar que envenenara su vista de todas las relaciones. Se habían acercado aún más, pasando las noches trabajando en proyectos y los fines de semana explorando senderos de hiking alrededor de Villacedros. «Papá», dijo Tomás una mañana de sábado mientras trabajaban en reconstruir la terraza detrás de su casa, «¿crees que te casarás de nuevo alguna vez?» Javier pausó su martilleo y consideró la pregunta. A los 40 se sentía más viejo y sabio, pero no amargado. La traición le había enseñado el valor del juicio cuidadoso, pero no había destruido su capacidad para confiar. Simplemente lo había hecho más selectivo sobre quién lo ganaba. «Tal vez algún día», respondió honestamente, «pero no hasta que tú y yo hayamos terminado de construir nuestra nueva vida juntos. Somos un buen equipo tal como estamos». Carlos Lago se había convertido en un amigo aún más cercano a través de la crisis. Su lealtad durante el periodo más oscuro cementaba un lazo que iba más allá de la sociedad empresarial. Su esposa Sara había tomado algo como un rol protector hacia Tomás, asegurando que el chico se sintiera apoyado por su comunidad más amplia, incluso mientras su familia nuclear había sido destrozada. La reconstrucción de la vida personal de Javier paralela su enfoque a los proyectos de construcción, metódica, paciente y construida para durar, se unió al consejo escolar, convirtiéndose en un defensor de programas que apoyaban a niños de hogares rotos. Había empezado un fondo de becas en nombre de Tomás, ayudando a estudiantes locales a pagar escuela técnica o universidad. El doctor Hernández se había retirado en diciembre, vendiendo su práctica a un médico más joven, pero permaneciendo en Villacedros. Ocasionalmente se unía a Javier para un café, y sus conversaciones a menudo tocaban los desafíos éticos de decir la verdad y las maneras inesperadas en que la honestidad podía llevar a la justicia. «Hiciste lo correcto», había dicho el viejo doctor durante una de sus conversaciones. «Tomó coraje decirte la verdad, pero habría sido peor para todos si me hubiera quedado callado, incluyendo a Ángela». Javier había respondido, vivir una mentira la estaba destruyendo, incluso si no podía verlo. La verdad le dio una oportunidad de enfrentar la realidad y quizás convertirse en una mejor persona. Para la primavera, Ángela había comenzado a mostrar signos de crecimiento personal, aunque venía a un costo tremendo. La lucha de la maternidad soltera y las dificultades financieras habían despojado la entitlement y superficialidad que habían caracterizado su personalidad por años. Trabajaba duro en su empleo, cuidaba devotamente de Cora y había empezado a asistir a sesiones de consejería para entender cómo había hecho elecciones tan destructivas. Ocasionalmente veía a Javier por el pueblo.
Villacedros era demasiado pequeño para evitarse completamente, pero sus interacciones eran breves y educadas. La ira había faded, reemplazada por algo más cercano a la piedad de su parte y arrepentimiento de la de ella. Ambos habían movido más allá del odio y el dolor a un lugar donde podían coexistir pacíficamente mientras vivían vidas enteramente separadas. Tomás había pedido conocer a su media hermana, y después de consideración cuidadosa, Javier había arreglado visitas supervisadas. El chico era curioso sobre Cora, pero claro en que las elecciones de Ángela tenían consecuencias que afectaban su relación permanentemente. Era educado pero distante durante las visitas, protector de su lealtad a su padre, mientras mantenía decencia humana básica hacia su madre. Mientras la primavera se convertía en verano, Javier reflexionaba sobre el año que lo había cambiado todo. La traición inicialmente se sintió como el fin del mundo, pero en realidad había sido el fin de una mentira que había estado envenenando lentamente su vida por años. La verdad había sido devastadora, pero últimamente liberadora, permitiéndole construir algo auténtico y duradero. Parado en su terraza reconstruida una noche, viendo a Tomás practicar béisbol en el patio trasero, Javier sintió algo que no había experimentado en años: completa contentment con su vida tal como era realmente, en lugar de como la había imaginado. Los cimientos eran sólidos ahora, construidos sobre verdad, integridad y el lazo inquebrantable entre un padre y un hijo que habían sobrevivido la tormenta juntos y emergido más fuertes. Capítulo 9. Justicia servida. 2 años después del ultrasonido que reveló la verdad, Villacedros había absorbido completamente las lecciones del escándalo de Ángela Arenas, y el pueblo había seguido adelante con la sabiduría colectiva que viene de presenciar justicia servida de manera comprensiva y justa. La historia se había convertido en algo como una leyenda local, un cuento cautelar sobre las consecuencias de la traición y las recompensas de la integridad. Marcos Jiménez permanecía en prisión federal con 5 años restantes en su sentencia. Reportes de su exesposa Samantha indicaban que se había convertido en un prisionero modelo, finalmente enfrentando la realidad de sus acciones y sus consecuencias. Sus hijas estaban prosperando bajo el cuidado de su madre, habiéndose mudado al otro lado del país, donde podían construir nuevas vidas libres del legado de deshonestidad de su padre. Ángela había continuado su lento viaje hacia la redención, aunque seguía siendo un camino difícil marcado por las consecuencias de sus elecciones. Había sido promovida a asistente de gerente en el supermercado, un logro modesto que representaba progreso genuino en reconstruir su vida. Cora era una niña sana y feliz de 2 años que traía momentos de alegría a la existencia, por lo demás desafiante de Ángela. La relación entre Ángela y Tomás había evolucionado a algo civil pero distante. El chico, ahora de 16 años y cada vez más maduro, visitaba a su madre ocasionalmente, pero hacía claro que su lealtad primaria permanecía con su padre. Había crecido en un joven que encarnaba las mejores cualidades de Javier: integridad, ética de trabajo y lealtad, mientras evitaba la amargura que podría haber consumido a alguien que experimentó tal trauma familiar a una edad más joven. Ella hizo sus elecciones, había dicho Tomás a su padre una noche, mientras discutían si asistir a la graduación de Ángela de un programa de negocios en un colegio comunitario. Puedo respetar que está tratando de mejorar sin olvidar lo que nos puso a través. Asistieron a la ceremonia de graduación, sentados al fondo y saliendo inmediatamente después. Ángela había mirado a través del auditorio y asintido en reconocimiento, entendiendo que su presencia representaba una forma de cierre en lugar de reconciliación. Estaba agradecida por su testimonio de su pequeño logro, incluso sabiendo que el daño a su relación nunca podría repararse completamente. Javier había encontrado el amor de nuevo, aunque lo había abordado con la deliberación cuidadosa que ahora caracterizaba todas sus decisiones mayores.
Perla Domínguez era una viuda que se había mudado a Villacedros para estar más cerca de sus hijos adultos, era amable, inteligente y compartía los valores de Javier de honestidad y trabajo duro. Su relación se había desarrollado lentamente sobre 18 meses, con ambos entendiendo la importancia de construir algo genuino, en lugar de apresurarse al compromiso. Tomás aprobaba a Perla, apreciando su respeto por su relación con su padre y su entendimiento de que no estaba tratando de reemplazar a su madre, sino agregar algo positivo a sus vidas. Los tres habían formado una unidad familiar cómoda que honraba el pasado mientras construía hacia el futuro. Construcciones. Arenas había crecido dramáticamente, expandiéndose a 3 estados y empleando a más de 400 personas. La reputación de la compañía por integridad se había convertido en su mayor activo, con clientes buscándolos específicamente por el carácter de Javier. El escándalo que podría haberlo destruido, en cambio, se convirtió en prueba de sus principios y juicio. Carlos Lagos se había convertido en socio completo en el negocio. Su amistad profundizada por las pruebas que habían superado juntos, la esposa de Carlos, Sara, había desarrollado una relación cercana con Perla, creando un círculo social que apoyaba a ambas parejas mientras respetaba sus necesidades y límites individuales. El doctor Hernández, aunque retirado, permanecía una figura respetada en Villacedros, a menudo citado como ejemplo de integridad profesional que eligió la verdad sobre la comodidad cuando enfrentó una situación difícil. Su coraje en revelar la decepción de Ángela había prevenido años de engaño adicional y permitido a todos involucrados enfrentar la realidad y hacer mejores elecciones. Pablo Hidalgo, el investigador privado que había ayudado a Javier a reunir evidencia, se había convertido en algo como una celebridad local, con otros cónyuges traicionados buscando sus servicios basado en su trabajo exhaustivo y profesional en el caso Arenas. Desarrolló una reputación por discreción y competencia que lo hizo el investigador de cabecera para asuntos familiares sensibles a lo largo de la región. En una cálida noche de sábado en junio, exactamente 3 años, después de la revelación del ultrasonido, Javier estaba en su terraza, la misma que había reconstruido durante el periodo más oscuro de su vida, rodeado por las personas que habían probado su lealtad y valor. Carlos y Sara estaban allí con sus hijos. Perla ayudaba a Tomás a preparar su último año de secundaria. Javier Duarte, su abogado, había pasado con su familia para el asado que se había convertido en una celebración anual de supervivencia y renovación. Mientras Javier observaba esta reunión de relaciones genuinas construidas sobre verdad y respeto mutuo, reflexionaba sobre el viaje que lo había llevado a este momento. La traición que casi lo destruyó lo había salvado últimamente de una vida construida sobre mentiras. El dolor que había parecido insoportable había llevado a crecimiento y sabiduría que no habría ganado de otra manera. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Perla, uniéndose a él en la barandilla de la terraza mientras el sol se ponía sobre Villacedros. Javier consideró la pregunta seriamente, como hacía con todas las preguntas sobre los últimos 3 años. ¿Sobre confiar demasiado inicialmente? Number, sobre cómo manejé la verdad cuando la aprendí. Number, sobre las consecuencias que siguieron. Number miró a través del patio, donde Tomás le mostraba al hijo menor de Carlos cómo balancear correctamente un bate de béisbol, la misma instrucción paciente que Javier había recibido de su propio padre décadas atrás. El ciclo de influencia positiva continuaba, ininterrumpido por la traición que había amenazado con envenenar todo lo bueno en su vida. El único arrepentimiento que tengo, continuó Javier, es que tomó una crisis para mostrarme la diferencia entre la vida que pensaba que quería y la vida que realmente necesitaba. Pero incluso eso no fue realmente un error, fue educación. Mientras la noche se acababa y sus amigos partían, Javier sintió la profunda satisfacción que viene de sobrevivir lo peor y construir algo mejor de los escombros. Ángela y Marcos
habían pagado el precio completo por su traición, no a través de venganza, sino a través de las consecuencias naturales de sus elecciones y la justicia que sigue cuando la verdad reemplaza las mentiras. Los cimientos eran sólidos ahora, construidos sobre roca en lugar de arena. Lo que sea que el futuro trajera, Javier sabía que estaba listo para ello, rodeado por personas cuyo amor era genuino y cuya lealtad había sido probada y demostrada. La justicia había sido servida no a través de odio o amargura, sino a través del simple acto de rechazar vivir una mentira e insistir en que las acciones tienen consecuencias. En Villacedros, la historia de Javier Arenas se había convertido en más que una leyenda local. Era prueba de que la integridad, la paciencia y el juicio cuidadoso podían triunfar sobre la decepción, la traición y el egoísmo. El hombre que había perdido todo había ganado algo más valioso: una vida construida sobre verdad, rodeada por personas dignas de confianza y anclada por el conocimiento inquebrantable de que había enfrentado lo peor y emergido victorioso. El ultrasonido que había revelado la mentira había entregado ultimadamente la verdad que liberó a todos, y al final, esa verdad había valido cada momento de dolor que costó descubrirla. Y ahí lo tienen. Otro relato llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría leer sus pensamientos en los comentarios abajo. Si disfrutaron esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros. Para más relatos como este, revisen los videos recomendados en pantalla, y los veré allí.